Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les quiero mostrar un plugin que está increíble. Se llama SmartComp 2 o el compresor inteligente 2, creado por Sonible, que es una empresa que fabrica varios productos de software de Austria. La verdad que me ha encantado este tipo de compresor. Es un compresor nuevo que aplica compresión espectral. Así es, lo escuchaste bien, compresión espectral. Mamma mía. Vamos a darle un vistazo. Primero denle pulgar arriba, no olviden suscribirse, activar todas las notificaciones y coméntenme qué tal les pareció este plugin. Muy bien, primero voy a empezar mostrándoles lo que es el plugin y ya después vamos a ver unos ejemplos de más o menos cómo se estaría aplicando, ¿no? Entonces el plugin en sí lo tenemos justamente aquí. Voy a hacerlo un poquito más grande. Tenemos una interfaz rescalable, lo cual es excelente. Y bueno, entonces tenemos aquí nuestra interfaz. En la parte superior vemos el nombre del plugin, SmartComp 2. Y aquí a la derecha nosotros vemos este circulito que nos permite darle clic para empezar a analizar el sonido o la canción que estamos procesando a través del compresor para que le analice y aplique la compresión inteligente. Verán, esa compresión básicamente está utilizando 2000 bandas para poder analizar toda la canción o todo el sonido que le estás pasando. Ahí es donde viene pues el término de compresión espectral y tomar las mejores decisiones en base a eso. Ojo que tú luego vas a poder modificar los valores. Entonces este es un plugin excelente para comprimir para novatos y para profesionales porque es muy fácil de utilizar para los novatos y al mismo tiempo tiene los parámetros más avanzados que necesitan los profesionales. Muy bien, entonces aquí a la derecha, después del círculo, una vez que le damos clic, vemos un menú donde nosotros vamos a poder seleccionar varias cosas, ¿sale? Por ejemplo, si estoy procesando un lead, le voy a dar en Synth Lead y después solamente le doy al botón, le doy play y empieza a analizar, ¿no? Ahorita lo vamos a probar. Acá a la derecha nosotros tenemos la opción de un botón para cambiar a los valores que teníamos anteriormente y los valores ya siendo analizado lo que es el sonido o la canción de forma inteligente. Aquí arriba con estos 8 números tenemos como diferentes estados, es decir, si yo me paso al 2, es como una clonación de la misma interfaz que teníamos antes, pero que nos permite añadir valores diferentes. Por ejemplo, en el 2 puedo hacer esto y en el 3 puedo hacer esto también. Entonces me voy al 2, lo tenía así y en el 1 lo tenía así. Entonces podemos tener diferentes valores en 8 estados diferentes. Son como presets que vienen sin guardarse directamente en uno solo. Acá a la derecha nosotros podemos guardar nuestro preset, ¿sale? Que le ponemos el nombre y le damos en guardar. Y hasta acá a la derecha tenemos la opción de regresar, ¿sí? En undo o regresar a un cambio. Y aquí tenemos una pequeña opción de controles avanzados. Tenemos lo que es automáticamente seleccionar lo que es el valor de entrada de volumen una vez aprendido, digamos, una vez aplicando lo que es el aprendizaje inteligente. Podemos activar lo que son los tooltips, es decir, si nos muestra, digamos, un pequeño menú explicando lo que es. Y tenemos la opción de utilizar el OpenGL para mejor rendimiento. También podemos mandar datos anónimos para Sonible para que puedan mejorar lo que es su producto. Aquí tenemos la versión, ¿sí?, de Sonible y tenemos la opción de ver un tutorial acá. Excelente. Ahora vamos a empezar con los menús que tenemos un poquito acá más abajo. Entonces tenemos la opción que dice Ext Sidechain, que quiere decir sidechain externo, donde nosotros podemos utilizar básicamente este plugin para poder comprimir de forma sidechain algún sonido. Entonces, por ejemplo, podemos agarrar un lead, le metemos el compresor en el lead y de ahí recibimos, digamos, la señal de audio de un kick para que el kick meta la señal y ahí empieza a comprimir lo que es el sonido. Está súper cool. Acá a la derecha tenemos la opción de trabajar en forma estéreo, que es la clásica, o también podemos trabajar en mid y side y, claro, trabajar con diferentes valores. Hasta acá a la derecha nosotros tenemos esta opción que se llama Delta, que nos permite escuchar el antes y el después de la señal de entrada y de salida. Acá a la derecha tenemos la opción de hacer un channel link de la información estéreo del compresor. Si nosotros bajamos de 100 a 0, por ejemplo, o no sé, 50, los canales izquierdos y derechos van a empezar a procesarse de manera independiente. Aquí a la derecha nosotros cuando le damos play ustedes van a ver volumen, ¿sale? Volumen que ustedes van a poder analizar perfectamente bien. Aquí abajo, donde tenemos la parte del volumen, tenemos algo que se llama Input Writing. Lo que va a tratar de hacer es mantener una uniformidad de la señal de entrada, ¿sale? Que podemos configurar. Y bueno, ya que estamos en esa parte vertical derecha, hasta acá abajo hay una opción muy importante que se llama A, ¿sí? Este pequeño botoncito que ahorita aparece color gris porque no estoy procesando nada. Este nos permite configurar el compresor si se va a activar de manera automática la autoganancia una vez que comprimimos. Ya ven que cuando comprimimos, básicamente estamos
reduciendo el rango dinámico, y ahí se baja lo que es el volumen, y de ahí después tenemos que compensar el volumen perdido, ¿no? Entonces, con la A seleccionada vamos a poder compensar de manera automática. Y bueno, ya aquí en medio tenemos los valores. Entonces, esta línea color blanco es el ratio o ratio, ¿sale? Esta color azul es el umbral o el threshold que podemos ajustar. Y toda en la parte izquierda tenemos esta línea que vamos a poder configurar dependiendo como nosotros queramos. Esto es donde ya un usuario avanzado le va a sacar provecho. Y podemos utilizar diferentes curvas o diferentes formas de compresión. Por ejemplo, si yo quiero activar lo que es la compresión paralela, la selecciono aquí y tenemos esto, ¿sale? Yo también puedo crear mi propia curva de compresión moviendo como a mí se me da la gana, ¿sale? Con estos puntos que tenemos aquí. También nosotros podemos crear como curvitas con este pequeño slider que tenemos en diagonal. Pueden ver que aquí justamente se está haciendo como una pequeña curva, ¿no? Entonces, con esos tres valores, con esas tres líneas, la naranja, la azul y la blanca, yo puedo configurar al gusto que yo quiera mi compresión. Aquí en medio, estos valores que tenemos aquí abajo, donde sale un botón para prenderlo y apagarlo, vemos diferentes como frecuencias, ¿no? Aquí lo que podemos hacer es darle clic a esta pequeña parte, este pequeño icono, y hagan de cuenta que este es como un filtro que se aplica al sidechain para que nosotros podamos controlar las frecuencias que van a ser, digamos, alteradas en este caso. Fíjense cómo puedo yo ajustar a mi gusto para que la compresión sidechain quede excelente, ¿no? Y también tenemos estos delimitadores que actúa básicamente como un filtro, ¿no? Un ecualizador. Excelente. Aquí a la derecha tenemos lo que se llama Spectral Link. Aquí a la derecha tenemos Spectral Link, que esto básicamente controla la cantidad de limitación de la compresión espectral. Tenemos un valor de 0 y un valor de 100 que podemos utilizar. Y aquí abajo hay tres valores pero muy importantes que tienen que ver con la compresión espectral. Entonces, primero tenemos lo que es el estilo. Aquí nosotros aplicamos, si estamos en clean en 0, una compresión súper transparente. Si nosotros vamos subiendo hacia dirty o sucio, nosotros vamos a tener una compresión un poquito más agresiva y sirve mucho, por ejemplo, para los drums porque genera como un tipo de saturación que se percibe, que está bastante interesante. Esto no es como distorsión, no es como un plugin de saturación típico. No, estamos hablando del modo espectral que se escucha diferente. La aplicación es muy, pero muy suavecita, muy... No sé, ahorita cuando ustedes empiecen a escuchar se van a dar cuenta. Es algo excelente, es muy smooth, muy suave. Aquí en medio tenemos Spectral Docking, ¿sale? Que básicamente lo que hace es controlar la cantidad de compresión espectral. Si nosotros lo tenemos en 0, bueno, vamos a tener totalmente una compresión transparente, pero sin utilizar lo que es la inteligencia de la compresión espectral, sin utilizar esas 2000 bandas que están analizando todo lo que es tu música. Tú puedes aquí ajustar el valor porque al final de cuentas, pues vas a estar escuchando a ver si me gusta o no me gusta. Pero sí recomiendo por lo menos que tengan un valor de 100 activado como viene por predeterminado, para que ustedes apliquen lo que es la compresión espectral y el compresor haga bien su trabajo de análisis. Acá a la derecha tenemos color, que es como una forma sencilla de describirlo. No es un filtro, no es distorsión ni nada, sino simplemente estamos ajustando la compresión espectral para que nos dé un sonido un poquito más oscuro o un sonido un poquito más claro, más brilloso. Aquí abajo tenemos la opción de resetear todo y tenemos la opción de desactivar el plugin y activarlo para más o menos revisar lo que son las diferencias. Así que bueno, en resumen, antes de empezar a trabajar con lo que es el plugin, tenemos compresión espectral, que no es típica compresión que nosotros estamos acostumbrados. Es una compresión inteligente que nos va a dar unos resultados súper transparentes, mucho más precisos y tratando de no alterar, digamos, cómo el sonido se escucha desde un principio, ¿no? O sea, desde un principio, ¿no? Entonces este compresor lo hace excelente para sobre todo sonidos que no podemos alterar nada, pero si queremos controlar un poco el rango dinámico, imagínense guitarras, imagínense en piano, imagínense algún tipo de vocal que necesita una compresión mucho más delicada. Así que este compresor te da una compresión súper transparente, delicada, pero al mismo tiempo se puede poner nasty, se puede poner locochón la cosa cuando utilizas valores como lo que es el estilo o también lo que es la compresión pues espectral. ¿Sale? Vamos a empezar a darle un vistazo. Entonces bien, yo me voy a quedar aquí en Smart Comp y lo que voy a hacer, primero vamos a escuchar este pequeño sonido solo. Este de aquí. Voy a activar lo que es la compresión. La voy a poner en estéreo ahorita y aquí donde dice universal yo voy a escoger un parámetro que sería Synth Lead, porque más o menos así es como el sonido que yo tengo ahorita, ¿no? Entonces le voy a dar play, le doy clic a este botón y va a empezar a trabajar la inteligencia artificial que nos permite comprimir inteligentemente.
Excelente, ya tenemos lo que es la compresión. ¿Vieron una línea que pasó del medio, que se fue recorriendo de un lado hacia el otro? Donde básicamente eso es el tiempo como que tiene que pasar antes de dar un buen resultado. Entonces tenemos un ratio aquí de 2.3, tenemos un umbral de 18 y tenemos un ataque de 54 milisegundos. Este ataque de 54 milisegundos nos permite que el ataque del mismo lead no se pierda, no se comprima. Pueden ver aquí la gráfica cómo más o menos está comprimiendo. El color, digamos, más oscuro que aparece en la parte superior, ese te permite, digamos, ver dónde estaba el sonido y acá abajo más o menos dónde está quedando después de la compresión. Ok, entonces esta es la compresión que detectó el plugin que sería la mejor para este tipo de sonido. Si tú ya quieres manualmente afectar lo que es el ataque, lo puedes hacer aquí. O también lo que es el release, nada más desactivamos lo que es el auto. Aquí podemos configurar el release a nuestro gusto y claro, tú puedes configurar el threshold y el ratio a tu gusto, ¿sale? Si tú no encuentras, digamos, en este menú el sonido que tú quieres procesar, entonces te puedes ir con el preset universal que sirve para la gran mayoría de sonidos, ¿sale? Pero solamente si no lo encuentras aquí, te recomiendo esa opción porque normalmente es mejor escoger algo específico para que tú puedas tener el mejor resultado. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero aplicar lo que es la compresión sidechain? ¿Sale? Aquí selecciono. Yo ya tengo ruteado aquí en ViewBoy Studio al kick que vendría siendo este de aquí. Como pueden observar, en color azul es donde está pegando el kick, lo cual está excelente, me encanta. Y la parte aquí superior roja nos está mostrando, digamos, cómo se está haciendo la reducción en base a la compresión. Entonces, esta es una compresión bastante tranquilona. Ahorita tenemos un umbral de 17.17 decibeles y 2.3 de ratio. Yo lo puedo configurar a mi gusto para que sea más agresivo, por ejemplo. Excelente, como pudieron ver, apliqué ahora lo que es un sidechain más agresivo, más potente, al igual de que experimento un poquito aquí con el estilo y lo que es el spectral docking y también lo que es el color, que como pueden ver, aunque sea sidechain, estamos alterando el lead, estamos alterando este sonido, ¿no? Y estamos logrando algo bastante cool, potente. La distorsión ahí se escuchó más o menos como está afectando el sonido. Y ahora tenemos algo bastante cool. Esto sí es sidechain, esto no es docking porque sí estamos comprimiendo el sonido, pero me gusta porque es un tipo de compresión bastante transparente, muy transparente. Yo no creo que utilizaría otro plugin aparte de este para hacer lo que es sidechain, porque sidechain originalmente es pura compresión. Docking es cuando solamente bajas el volumen y es lo que hace plugins como Kickstart, como Shaperbox, como el FO Tool. Ellos hacen lo que es el docking, que es nada bajar el volumen. Aquí estamos comprimiendo, estamos afectando el sonido para lograr ese efecto sidechain, ¿no? Entonces aquí podemos alterar el sonido un poquito, pero al mismo tiempo tener ese efecto. Y ya si quieren, pues se pueden ir aquí al mid y side. En el mid y side normalmente aparece una M y una S. Entonces, por ejemplo, el mid puedo yo configurarlo de esta forma y luego me paso al side y lo puedo configurar de esta otra forma. ¿Sale? Las dos opciones son válidas. Ahí como yo quiera. Muy bien, ahora ¿qué tal les parece si vamos directamente a lo que es un kick? Que sería una buena opción para ver cómo funciona la compresión. Entonces nos vamos a ir aquí al kick directamente y vamos a cargar lo que es el Smart Comp. Lo cargamos. Le vamos a dar donde dice Kick en Drums, Play y analizamos. Excelente, ya tenemos el kick analizado. Le doy Play y tenemos esta configuración. Si se fijan, si le doy en el style al 50%, estamos hallando más fuerza, más potencia ese kick con un ligero toque de saturación. Aquí como nos configuró la inteligencia artificial 7.9 de ratio y el threshold en 30.5.
Ojo que aquí tengo, es un kick que tiene un poquito de altas frecuencias que yo extraje de un loop. No le corté muy bien ahí, por eso escucha como un hi-hat. No es lo ideal pues en este ejemplo, pero ustedes ya cuando lo hagan en vida real, bueno, lo van a poder utilizar adecuadamente en sus kicks. Tenemos un ataque de 35 milisegundos, se me hace bien porque tengo, bueno, altas frecuencias que puede pasar ahí. Y la compresión en general se me hizo bien. El kick, aplicando un poquito más de style, le doy más cuerpo. Sí, le puedo aumentar también lo que es le puedo aumentar lo que es la compresión espectral también. Y ya queda bastante duro, ¿no? Y excelente, la verdad que podemos ver todo aquí lo rojo cómo está siendo comprimido, aquí lo gris, lo que es el kick y acá abajo la parte espectral de ese kick, ¿no? Está excelente. Y bueno, también pueden utilizar este compresor inteligente en una canción completa, no hay ningún problema. Se van al master, lo cargan aquí. Voy a desactivar lo que es este limitador para que no vaya a afectar nada. Y le damos play. Vamos a analizar utilizando el preset de mezcla, digamos, electronic. O más bien le voy a poner, no sé, hip hop. Y le doy play. Excelente, aquí tenemos una compresión bastante neutral, bastante conservadora. Si yo le doy bypass, podemos analizar más o menos los cambios. Muy bien, en este ejemplo se me hace bien que tiene un ratio bastante conservador. El threshold sí está, bueno, más o menos abajo con menos 26, pero en general, básicamente lo que estamos obteniendo aquí como el sonido. O sea, yo no he puesto ningún limitador antes, ningún compresor que aumenta el volumen. Tenemos un rango dinámico bastante saludable. Entonces lo que está haciendo, como pudieron ver, los picos básicamente, voy a silenciar aquí para poder mostrarles. Los picos básicamente son los que están siendo tratados, ¿sí? Es poquito. Si se fijan, el compresor siempre hace cosas conservadoras para no arruinar tus sonidos. Entonces, nada más estamos controlando los picos. Ahí podemos ver. Tenemos un control de una autoganancia bastante... Aquí podemos ver más o menos cómo está subiendo de volumen. ¿Sale? Bastante conservador. Entonces, tenemos una compresión tranquila y todo eso. Ahora, si yo le subí aquí a 38, logramos tener un kick. Logramos tener una canción un poquito más... como no sé, consistente, uniforme, con un poquito más de fuerza con 38 en esta opción donde dice Clean Dirty. Y la compresión espectral se me hizo bien alrededor de un 49. A final de cuentas, recuerden, yo les puedo decir los parámetros que significan esto, lo otro, pero a final de cuentas su oído es el que les va a decir, mira, ¿suena bien o no suena bien? Por ejemplo, aquí se me hizo bien un 49 y aquí un 38. Aquí en el color no le voy a modificar nada porque si estoy en el máster y estoy masterizando, preferiría utilizar un ecualizador para tratar adecuadamente pues todas las frecuencias de la canción. Pero lo que es en compresión está súper padre este modo, utilizar estas dos opciones y obviamente aquí utilizar de forma automática cómo te analiza inteligentemente todo, porque tienes una compresión, porque estás obteniendo una compresión bastante natural, adecuada. No te está jodiendo tu sonido, no te está jodiendo tu canción completa y de ahí tú puedes ajustar pequeños detalles para hacer que ese sonido tenga más uniformidad, que tenga más potencia, te tenga más pegada, que tenga más grosor, etcétera, etcétera, con los demás valores que tiene el Smart Comp. Así que bueno, ¿qué tal les pareció este plugin? Yo la verdad lo voy a estar utilizando ahora en adelante en mis proyectos porque tiene demasiadas cosas buenas y me facilita a mí un poquito la vida a la hora de más o menos ajustar, bueno, qué tanto es lo que quiero comprimir. Yo creo que siempre en mi punto de vista lo utilizaría en el modo automático, en el modo de inteligencia artificial y después ajustaría ahí los parámetros a mi gusto en cualquier cosita que no me haya gustado, ¿no? Pero me ahorra tiempo, ¿sí? Ayuda con lo que es el workflow y me permite, digamos, tener el control que yo quiero tener. Entonces es una opción excelente para novatos y también para profesionales. Coméntame qué tal te pareció en los comentarios. No olvides suscribirte y activar todas las notificaciones. Yo soy Eric y nos vemos en el siguiente tutorial. Déjame decirte algo. Dale like, yeah, yeah. Dale like, dale like. Dale like, dale like. Pa, ra, pa, 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 pam, ra, pa, pam.